¿Cómo puede la biodanza ayudar a nuestras mujeres de 50 que se sienten sin fuerza, no logran conectar? Me despertó esa vitalidad, el sentido de vida, de querer estar presente y estar bien. Uno se pone a veces en modo zombie, como que se apagara, ¿no? Vitalidad, el impulso vital, las ganas de vivir, la energía, el entusiasmo. Yo puedo decir que no y puedo decir que sí. Sí a vivir, sí a cuidarme. Ganas de gozar, apertura al placer, sentir mi cuerpo, sentirme vivir. Te regalas 2 horas de libertad, ser tú. El cuerpo vuelve a aprender otra cosa, que hay otra forma de ser mirado, hay otra forma de ser tocada. Un abrazo a esas compañeras que nos están escuchando y que se permitan ese momento para ellas, que ya es tiempo. Hoy vamos a hablar de biodanza, una experiencia que te devuelve vitalidad, vínculo y sentido. Para eso hoy nos acompaña Cecil y Chana, facilitadoras de biodanza, quienes nos invitan a recordar algo esencial. El cuerpo no está roto, está esperando a ser escuchado. Aquí de nuevo en versión 5.0, hoy tenemos a Cecil y a nuestra querida Chana, que nos van a hablar de la biodanza. Cuéntenos cómo puede la biodanza ayudar a nuestras mujeres de 50, a estas mujeres que se sienten sin fuerzas o que no encuentran esa conexión, las hormonas están haciendo una mala jugada y se sienten un poco deprimidas, sin sentido, no logran conectar, no logran pisar tierra. ¿Qué nos puede ofrecer la biodanza aquí? Cuéntenos, a ver, Chana. Hola, ¿cómo están? Mira, yo tengo ya casi 60 y biodanzo alrededor de ya casi 18 años. Biodanza me rescató a mí de un momento muy difícil, emocional. Así que reivindico todo lo que tú dices. Ya era grande, ¿sí? Ujú. Y lo que más me generó la biodanza fue esta cosa el sentido de vida, de querer estar presente y estar bien. Me despertó esa vitalidad, ¿no? Porque uno se pone a veces en modo zombie por las cosas de la vida y también por el sistema biológico que como y social como que se apagara, ¿no? Siendo madre o no, como que socialmente hay un como a esta edad sí, a esta edad no, que el pelo, que Ujú, la ujú. minifalda, ¿sabes? Te empieza a coartar. Y el grupo me generó este ímpetu, como esta renovación del... Ujú. Pero una cosa muy sutil. No es que la persona que facilita, que no es un profe, sino que es una persona que facilita, que es Exacto. importante eso entre nosotros, dejar muy claro que nosotros apelamos a algo que existe. No te venimos a enseñar nada. Conocemos una técnica que toca lo que tú ya tienes, ¿sí? Lo que todos los seres tenemos. Ah, qué Entonces, lindo. Ujú. esta persona, ¿no? Este facilitador, facilitó en mí esa conexión con la vida, pero no es que me fue a decir literalmente, Chana, tú tienes que... No, fue a través del sistema de biodanza y el encuentro que se produce que esto me empezó a pasar de una forma muy natural. Chana, sí, yo estoy muy curiosa porque de biodanza sé nada y supongo que muchos de los que nos escuchan tampoco tienen mucha información. ¿Por qué la biodanza? O sea, ¿en qué consiste? ¿Por qué sientes que en ese momento te salvó o te hizo reajustar tu momento vital y redireccionarlo hacia una conexión más con la vida? ¿Cuál es la magia de la biodanza? En sí misma es la técnica. La técnica apela a la integración del ser. Así como existe el yoga, existe el tai chi, aquí lo más fundamental es que hay un grupo sostén. Y Mm. la técnica trabaja con una trilogía que es el movimiento, la música y la vivencia en un espacio grupal, ¿sí? Y la vivencia es estar en ese grupo. Entonces la metodología te va llevando por un camino de encuentro contigo, con el otro y con todos. Y poquito a Ujú. poquito, pincelada a pincelada, en un grupo regular, en la práctica,
se va produciendo esta conexión con la vida. Y naturalmente, porque trabajamos distintas partes del ser. ¿Ah? Entonces, naturalmente, empiezas a sentir esa conexión con, Mm, con el vivir, ¿no? Que uno dice, pero todo el mundo respira, todo el mundo vive, ya, pero a veces estamos como desconectados de el Así, placer de estar aquí, con todo lo exacto. que nos pasa, ¿no? Que Y parece naif decir, mira, con la guerra, con lo que pasa, con los sufrimientos, y tú quieres vivir en paz. Sí, también un ser consciente que está vivo con todo lo que hay. claro. Vale. Es la Y metodología que nos va ayudando. es decir, y la importancia de que sea en grupo, ¿en qué radica? ¿Se crea un campo energético? O sea, cuéntanos un poco por qué una de las características importantes de la biodanza es que es grupal y no lo puedo hacer yo en mi casa viendo un vídeo de Sí, YouTube. Sí, a ver, yo creo que eh, estaba pensando, creo que a lo largo de la vida, con las experiencias, con el cansancio, se nos pueden ir apagando cositas por dentro, ¿no? Como que la vida naturalmente nos tiene despiertas, vinculadas, gozosas, si todo va bien. Y sea lo que sea que tengamos apagado por dentro, biodanza viene a enchufar, reenchufar o a alimentar, nutrir, despertar cositas que son nuestras. No estoy de acuerdo con eso que decía Chan. No nos viene a aprender o enseñar nada que no sea ya algo que llevamos dentro. Sí. Y supongo cualquier persona allí viene a vivir algo y la vivencia le va a poner en contacto con cosas, nutrirlas, despertarlas y que eso es la magia de biodanza para mí. ¿Y por qué en grupo? ¿Y por en Porque el grupo? Que eso grupo, le porque quedó estaba con la... pendiente a Marta. Sí, a ver, mi propia experiencia, voy a hablar de mí misma, ¿no? Yo entré en biodanza siendo una mujer muy independiente, autónoma, eh, aferrada a mi libertad, no querer depender de nadie y con a veces una pequeña sensación de soledad con todo eso. Al principio en biodanza me costó lo del grupo, ser parte, el compromiso, el estar con los demás, sí. Y hoy en día creo que fue uno de los mayores regalos que me dio el placer de la pertenencia. Un lugar de, sí, ser parte y no por ser nada especial, ¿no? Simplemente por ser un ser especial, parte de eso, ¿no? Que Claro, mi presencia importa, mi presencia aporta y los días que no voy, mi ausencia también tiene impacto. Esto es una cosa que yo no conocía antes de biodanza y el placer que es entrar a la ronda y ser una en un grupo. Maravilloso para mí. Sí, Mm. yo que he vivido la experiencia y que bueno, que he tenido la suerte de participar en los grupos, empecé con Chana y después Cecilia ha tomado el puesto de Chana y ahora Chana nos acompaña en la ronda. Em, yo siento que la dinámica ayuda a que uno logre convivir con uno mismo, tenga, o sea, se conozca a sí mismo y también logres interactuar con tu entorno, o sea, que esa interacción respete muchísimo el otro, ¿ok? Y que te sientas respetada por el otro también, esos vínculos, no sé, yo siento que todo ese teatro, digámoslo así, que hacemos allí, le está dando un mensaje al cerebro y eso queda de alguna forma grabado que después responde en la vida diaria. No sé si es así o sea, yo siento que la convivencia se hace más respetuosa. ¿Cómo lo piensan ustedes o qué han visto ustedes en sus participantes? Sí, para mí hay dos cosas con lo que dices, porque una cosa es una pregunta sobre la relación con el otro, ¿por qué hay otros? Que sería como más interpersonal y por qué hay un grupo. Entonces mi respuesta iba más por ahí. El grupo es también algo, es mi
propia humanidad dentro de la humanidad de esas personas reunidas. También tiene como un aspecto ahí para mí trascendente de ser parte no solamente de esa ronda, sino ser parte de la humanidad y de Wow. lo que cada uno pueda vincular a eso, ¿no? Del cosmos, de la danza cósmica, ser un átomo danzando ahí. Y la otra parte que es más relacional, que es de la relación con cada uno, sí que también en biodanza es fundamental. La llamamos biodanza la poética del encuentro. Estamos danzando lo que es encontrarme con otros, de miles de maneras. Y tiene impacto después, efectivamente, para mí, en cómo vivo mi vida. Cuando eso se nutre y se reenciende y se hace más vivo por dentro, también me acompaña en la vida diaria. La forma como me relaciono con personas, me acerco, las veo o me dejo ver, la forma como soy parte del mundo, sí, cómo habito Sobre mi todo, cotidiano. sobre todo en esta época en donde estamos viendo bastante individualismo y temas de soledad que tú hablaste allí, ¿no? Has comentado que te sentías, aunque te sentías muy cómoda con tu independencia, pero había un dejo ahí de soledad y hoy día hay cifras de, o sea, soledad se está considerando una pandemia, ¿no? En muchos lugares, no solo en España, sino parece mentira, estamos más conectados, pero estamos también más desconectados, ¿no? Hay una parte interesante de lo que mencionan, que no es solo el sentido gregario y esa parte como casi que tribal, ¿no? Nuestra naturaleza es comunitaria, por más que querramos ser independientes, pero también hay una parte de también esa reconexión con el cuerpo, ¿no? Sí nos gustaría Mm. saber, cuéntanos como un poco cómo fluye esa reconexión con el cuerpo. He entendido también de que suben los niveles de energía. Esa es una de los grandes issues que nosotros tenemos en esta época, que los niveles de energía y el cansancio Bajan. suelen Ujú. estar más presentes. Entonces, cuéntanos un poco cómo la biodanza, con toda la sutileza que había comentado Chana al principio, que son cambios progresivos y más sutiles, puede cómo funciona, qué beneficios nos da practicar la parte de lo social. Me permiten una cosita para volver que Mansell me hace pensar en el origen. Claro, esta técnica la creó Rolando Toro, un chileno que, Ujú. claro, Importante. artista, ¿sí? Artista plástico, poeta, psicólogo y se pasó también a la antropología. Entonces, toda esta cosa gregaria que tú dices, o sea, nosotros somos seres mamíferos que indispensablemente vivimos en comunidad y en contacto. Y la sociedad, Rolando hablaba de enfermos de civilización. La civilización Mm. nos ha hecho retroceder de esa cultura mamífera, nos ha hecho como olvidar que el vínculo y el contacto nos mantiene, Mm, es un pulso de vida. O sea, solo un Ujú. bebé no mirado, no tocado, muere. sí, Nosotros no podemos vivir, ser paridos y dejados ahí. No mm, podemos. Y eso lo vivimos en cada momento en biodanza, porque el vínculo es lo más importante en biodanza. El vínculo afectivo. A mí me gustaría mucho, Cecil tiene una gran capacidad a nivel pragmático, intelectual, que a mí me ayuda mucho. Eh, tenemos una cosa muy linda de que ella comenzó a hacer biodanza conmigo y la alumna ha avanzado, no veas cuánto ha Sí. avanzado, ¿no? superado el Entonces, maestro. hay un tema dentro de nuestras capacidades. Yo tengo unas, Cecil tiene otras. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría mucho aprovechar en este momento el tema de, en esta conexión con la vida, qué es lo que biodanza, qué puertitas va tocando para despertar, eh, que son estas líneas de vivencia que Cecil las maneja muy bien. Así Exacto, las líneas de que, vivencia, muy importante. que, que, que va a conectar con esto que Mansell nos preguntaba. ¿Te parece, Cecil? Ujú. Venga. Que creo que Marcel preguntaba sobre lo que yo llamaría, entonces si seguimos el hilo por ahí, línea de vivencia de la vitalidad. Mm, Hmm. Ah, Ujú.
eh, que vitalidad, como lo primero en que pensamos, va a ser como el impulso vital, las ganas de vivir, eh, la energía, el entusiasmo. Sí. En biodanza cuidamos mucho de no olvidarnos de que la vitalidad también está en el descanso, en la relajación, en la regeneración, y lo que llamamos vitalidad acaba siendo la búsqueda de un equilibrio ahí. Ajá. Un equilibrio entre lo que es nuestra capacidad de acción y de impulso, y también nuestra capacidad de regeneración, de descanso. Y creo que vivimos en un mundo, ahí también decía Chana, ¿no? Enfermos de civilización. Pues creo que vivimos en una civilización, una cultura que nos empuja a más y más y más, que deja poco espacio o valora poquito nuestra capacidad de descanso y de vuelta al nido, ¿no? Eh, y, y la idea es esa, recuperar o reparar lo que dentro quizás acaba desregulándose con el tiempo. La idea es buscar recuperar, reparar ese equilibrio que hay entre nuestro impulso de acción, ese entusiasmo y también la capacidad quizás un poco desvalorizada hoy en día de parar, de descansar, Sí, de dejarnos reposar. Sí. La Y autoexigencia además, que se presenta mucho en nuestras mujeres. Exigirnos porque queremos ser la superwoman y no le damos espacio a eso que estás hablando que mantiene el equilibrio, ¿no? Que es el descanso. y disfrutarlo y valorarlo como una expresión también de vida y de vitalidad. Ujú. ¿y cómo influye la biodanza en ese sentido? ¿Cómo nos ayuda, por ejemplo, a descansar? Mm. Ah, es que eso es la Trabajamos, dinámica. Tenemos que entrar en la dinámica, ¿cierto? sí, Acuérdate que yo estoy aquí novata. Yo soy como una sí, niña de sí, 4 años. sí. Está bien. Creo que ya Chana nombró que parte de la magia tiene que ver con la técnica. Entonces, Ujú. puedo hacer un par de pinceladas de técnicas, pero quiero intentar no ser muy descriptiva, ¿no? Porque es como algo que yo creo que es más de vivirlo que de escuchar cómo se hace. Tenemos técnicas que usamos para ayudar a que el organismo, para acompañar, llamamos facilitar. En el fondo son funciones vitales que todas tenemos dentro. Las de la activación y las del descanso son funciones vitales fisiológicas. Lo que hace el facilitador de biodanza es facilitar que, que el organismo pueda poner en marcha estos mecanismos. Y lo hacemos con la música, lo hacemos con el movimiento, lo hacemos con las situaciones que vamos generando de encuentro en la sesión, jugando con la luz, jugando con diferentes cosas que permiten en una primera fase de las sesiones generar como ese impulso, esa activación del sistema, ¿sí? Ujú. Y en otras partes de la sesión, una parte más, unas propuestas, unos movimientos más lentos, más tranquilizadores, más contacto, más empatía, más cercanía, algo que nos lleve al descanso. Y Exacto. un descanso que puede ser a solas y un descanso que también, y eso es la magia de la biodanza para mí, que puede hacerse con el otro, que puede Ujú. ser un descanso acompañado. Okay, okay. Bueno, eso estaríamos hablando entonces de las 5 líneas, tendríamos la vitalidad y cuáles serían las otras 4. La segunda, la línea viene a ser la sexualidad Ujú, y tiene que ver con, antes hablaba, ¿no? De que tenemos cosas apagadas. Para mí también tuvo que ver con encender algo dentro. Eh, encender mm, las ganas también. Si ujú, estaba hablando ahora de ganas de vivir, entusiasmo, pues ganas de gozar, de disfrutar la vida, apertura al placer, una legitimación también de esas ganas que tengo de, de una vida placentera, de poder sentirme, sentir mi cuerpo, eh, sentirme vivir, movimientos placenteros, sensualidad. ajá, importante.
Sí, la autocaricia, momentos conmigo y momentos también con el otro o con la otra. No buscamos nada genital. Ahí en biodanza no es una sexualidad que tendría que ver con el sexo en sí, pero sí con lo que por dentro es nuestro impulso también de búsqueda de contacto. Que ese es uno de los regalos de Y, tener un cuerpo. exacto. Ajá. Sensualidad para Sí, mí esa es la entendida diferencia como... entre otras identidades que no corpóreas, ¿no? Que nosotros Sí. tenemos una, bueno, por lo menos así lo he visto en algunas películas y me gusta pensar en eso, ¿no? En el regalo y el privilegio que tenemos de sentir Sí. físicamente, La ¿sabes? sensualidad para mí es eso, la sensibilidad y la sensorialidad, ¿no? Los sentidos que tenemos. Podemos Mm. tocar y podemos mirar y podemos oler. Y la Ujú. comunidad, el grupo es un lugar donde la estimulación es muy intensa. Y Así. donde, claro, porque el estar con otros, los movimientos, la música, el tacto, los olores, todas las percepciones están ahí. Se estimulan. Estamos muy Mira, vivas, sí. yo tuve una maestra en psiconeuroinmunología que hablaba del autoabrazo, porque lo que propone ella es que dentro de todas las cosas que nuestro cuerpo, nuestro cerebro no logra identificar como realidad o no, ella comenta y fomenta el autoabrazo porque el autoabrazo al sentir es justamente el contacto con nuestro cuerpo, así sea una acción de uno con uno mismo, Mm. eleva el sistema inmunitario y lo favorece. Entonces, de acuerdo a lo que comentas, eso también pudiera ir en línea, ¿no? No sé cómo lo ves lo de los autoabrazos, si también tienen como ese sentido. Para mí en biodanza hablamos de 3 niveles de conexión. Una conexión conmigo misma, ¿no? Que podría ser lo que tú nombras, ¿no? El autoabrazo, Exacto, el verme, el sentirme, autocaricia, exacto. una danza, el sentir mi propio cuerpo moverse, La vivir. apertura. Ahí sí. Hay otro nivel de conexión que es la conexión con el otro, que como Ujú. Claro. interpersonal, y allí también puedo abrazar a otra persona. Yo no sé qué dirían los neurocientíficos de ello, yo estoy convencida de que el Ujú. Lo, abrazo lo, Sí, con claro. otro válido, también súper nos válido. El abrazo eleva. es válido en todos los sentidos, con Sí, uno, con otro. Bueno, el sí, abrazo de hecho sube los niveles de oxitocina. Sí, sí, de hecho, Marian Rojas Estapé habla mucho de que sean sí, abrazos por lo menos de 8 segundos. No el sí, abrazo así no, el abrazo sentido desconecta. Y sí. Nazaret Castellanos habla de que con la danza los cerebros se sincronizan y al Sí. sincronizarse los cerebros también Y los se corazones, los sincronizan cuerpos. exacto, Y los el latido corazones del se corazón. sincronizan en el grupo. Sí, sí. Entonces hay más Y se magia, crea más allí un magia. campo. Sí, exacto. Porque Mm, supongo que se crea un campo electromagnético, ¿no? Entonces bueno, yo no lo he hecho, pero por ejemplo, con otras prácticas que no tienen nada que ver con la biodanza, algo así como un spinning, por ejemplo, llegamos todos, cada uno pedalea una forma, un ritmo y tal. Y hay un punto, si la clase está bien dirigida, hay un punto en que todos vamos a la misma velocidad, con el mismo Mm. compás, al mismo ritmo, y es algo que no tiene, o sea, que dices, bueno, es una práctica deportiva, cardio, etcétera, pero se siente allí como todos nos volvemos grupo y vamos en la misma dinámica, disfrutando la clase. Así que sí, suena súper, súper bien. sí, el autoabrazo, creo que biodanza ofrece justamente la posibilidad de estar en esos 3 niveles de conexión con todo lo que hay, ¿no? Tanto con nuestra vitalidad, la Ajá, vitalidad compartida y la vitalidad con todos. La sexualidad, que es también algo muy íntimo, sí, también poder vivir mi propia sensualidad con otro o con todos en el grupo, ¿no? Como que todo se vive a esos 3 niveles. Yo conmigo, yo con el otro y yo en el grupo, que después el grupo pues puede llegar a ser un símbolo, ¿no? De yo con los seres Comunidad. humanos, los Mm. seres vivos, la comunidad entera que me rodea. Sí, avanzamos. Tercera, pero Chana, ayúdame. de la creatividad. Ahora La vamos a la creatividad. creatividad. Ujú. Sí. En biodanza tiene que ver, o sea, lo vamos llevando todo esto al vivir. O sea, vamos conectando, nada está separado, lo separamos por
¿no? Para poder entenderlo. Pero esta creatividad de cómo yo enfrento la propia vida, ¿no? Yo estoy en un momento, ¿no? Volvamos a este grupo de compañeras a las que le estamos hablando, estoy en un momento en que a lo mejor estoy plana, ¿no? Planita, que como que estoy aquí, crié o me formé, Ujú. sigo y nada pasa, como que nada pasa, ¿no? Y mi cuerpo además va en letargo. Y la creatividad es la que despierta ese impulso, ¿sí? ¿Cómo puedo vivir de otra manera? ¿Cómo quiero vivir de otra manera? Ujú. Y ahí se entrelaza Mm. con todas las líneas, ¿no? Con la trascendencia, y esta creatividad en el vivir, ¿sí? En, nosotros hacemos ciertos ejercicios, son propuestas, que son juegos, ¿verdad? Porque decíamos cosas así, no llevarlo mucho a la técnica, porque en realidad es la práctica la que te lo hace comprender, pero para hacernos una idea, hay unos juegos que pueden ser infantiles, ¿ya? Exacto. Que Ujú. jugamos de a dos, de a tres, qué sé yo, y eso despierta esta capacidad de jugar y no pensar en que si lo hago bien, que si no, ¿entiendes? Que esta cosa como del niño que sencillamente actúa. Y Mm. ahí la creatividad se traslada, ¿sí? Cuando tú experimentas eso, eh, en una sesión, en otra, te das cuenta que eso se traslada a tu vida, ¿sí? Pero siempre con esta sutileza que nadie te dice, mira, te va a pasar esto mañana. No sabes cuándo va a pasar, pero el ejercicio, la práctica constante en que tú te encuentras, te piden bailar como tú no bailas, como tú nunca has bailado. Y dices, ¿perdona? ¿Y esto qué es, no? Sí, resulta que tú dices, pero esto es muy ridículo. De eso se trata, de romper con ese esquema que tú tienes que así tienen que hacer las cosas. ¿Ya? Cuando Mm. lo rompes, se despierta tu creatividad, porque tú te das cuenta que tú sabes hacer las cosas de otra manera y que puedes buscar otros caminos, ¿sí? No el que ya tienes conocido, ¿sí? Eh, Entonces, Lindo. la creatividad en el vivir. ¿M? Luego dijimos que tenemos la sexualidad, la creatividad, la vitalidad, y hay una, pero muy, muy importante, que conduce todo, que es la afectividad, ¿sí? Para biodanza, en este ser gregario, en este ser que vive en comunidad, es muy, muy importante la afectividad, que la afectividad no quiere decir que estamos todos siempre con arrumaco, no, la afectividad también significa saber proteger a este ser y que se comunique con otros en respeto, en cuidado, en equilibrio. Afectividad también es decir, este es mi espacio. Y mm. mujer, en tanto cuidadora, creadora de Ujú. vida, tiene derecho, ¿no? A tener un momento de distancia, de paz, de calma, y decir, no, hasta aquí. Hoy día no. ¿Cómo aprendo eso si no lo voy experimentando, si la exigencia del diario vivir me tiene o me puse en este camino que solo doy, cuido, trabajo así y voy un Ajá. poco automatizando mi vida, ¿no? Ahí Ajá. recurro a esa creatividad y también a esa afectividad, ¿sí? Que dice, yo puedo decir que no y puedo decir que sí, sí a vivir, sí a cuidarme, ¿sí? Y en este vínculo que hablábamos también de la, sensualidad, la sexualidad de ser, nosotros somos seres que nos vinculamos a través, tenemos esta piel, esta conexión tremenda con el mundo, pero también es la barrera hacia adentro. Esta piel Ujú. también me contiene a mí adentro, ¿sí? Y tengo que saber poner ese límite para, por mucho que la vida o quien sea me ofrezca una invitación, soy yo que tengo este límite para decir, hasta aquí me siento cómoda, hasta aquí quiero experimentar, incluso puedo devolverme, puedo entrar y puedo salir aquí. Y Exacto, eso se en las lleva dinámicas hay esa en el libertad, ¿cierto? cotidiano, No, y también claro, en las ¿sí? prácticas en la biodanza como tal,
se ve eso, ¿no? O sea, puedes decir que sí o puedes decir que no. Puedes participar de esa propuesta o puedes que no. Y eso es importante decirlo, ¿no? Claro, y esa es la parte, este es el enlace afectivo que tenemos, ¿no? Toda esta Ujú. cosa afectiva que no quiere decir que vamos a arrumaco, sí, hay mucha expresión de cariño, pero tiene que ser de una forma natural. No porque somos Mm, biodanzantes nos lanzamos a los abrazos y a los besitos. No, también necesito a veces espacio y necesito marcarlo. Y eso es afectivo conmigo, pero siempre con el cuidado del otro. Pero hay una el cosa respeto al fundamental otro. en eso, ¿no? Siempre nos confunde y incluso puede generarnos hasta violencia. Es que hay que ser afectivo. No, afectivo también es saber poner un límite Mm, amoroso, ¿sí? claro. En mi propio cuidado y en la pertenencia. ¿Hasta dónde? ¿Sí? Un día me puede apetecer a mí estar dentro de este grupo retirada, más para adentro, por Ujú. mucho que el grupo vaya a otro ritmo. En biodanza eso se trabaja y se respeta. ¿M? Y entonces en ese vínculo afectivo, el límite, ¿sí? Que va jugando, es muy importante. Es el facilitador, por eso que facilita. Ella te da una indicación que tiene que ver con la propuesta porque te está invitando a un lugar. Nosotros vamos como contando un relato en esta vivencias compartidas, música, movimiento, vamos contando una historia, pero tenemos una intención, te queremos invitar a un lugar. Como mínimo, el camino te va a hacer bien, ¿no? Pero no te ponemos la guinda así, tienes que llegar aquí. Nosotros tenemos una propuesta íntimamente como facilitadores por donde tú vas a pasar. Y sabemos que van a haber regalitos y van a pasar cosas en ese camino, ¿sí? Y todo ese camino está vinculado con el tema de la afectividad, el cuidado, de todo ese vínculo con el otro, contigo, con todos. ¿M? Qué bello, qué bello. Y no Por sé eso si, se llama no sé si la eso danza de la vida, es muy ¿no? Por eso. esotérico para explicarlo. Yo tenía ganas de añadir algo sobre la afectividad, que, que tiene que ver con cómo nos tratamos a nosotras mismas y cómo acabamos tratando a las personas, ¿no? Cuando no somos perfectas, cuando no es exactamente así como nos gusta ser o como nos gustaría que los otros fueran, ¿no? Nuestro profesor, ¿no? La persona que nos formó biodanza, Achana y a mí, dice que el otro, visto de muy cerca, como nunca encaja exactamente con mis expectativas. Hay como para mí en biodanza, también algo que tiene que ver con la diversidad de las personas, con el encuentro con el otro, que en el fondo a veces será una cosa muy placentera y un encuentro así de resonancia muy fuerte y no siempre va a ser así. ¿Sí? Entonces también tiene que ver Exacto. con cómo acojo eso y cómo me acojo a mí en eso, o cómo me acojo a mí cuando Mm. eh, hay incomodidad o que sea. Hay una cosa que a veces escucho a personas que vienen por primera vez, es que no sé si voy a encajar y me parece una palabra tan tan triste, como que encajar, que como para poner si tienes exactamente la buena forma como para entrar en este lugar, ¿no? Ujú. Como si aún ahí habría que adaptarnos o prepararnos o acabar siendo otra cosa que la que somos para poder ser parte. Mm. Para mí en Ujú. biodanza es uno de los regalos más grandes, tiene que ver con que uno viene como es y rápidamente, aunque quizás venga con toda esa historia, porque la tenemos dentro, ¿no? Las ganas de ser otra cosa de la que somos, ¿no? A veces. Responder a Ujú. exigencias, en realidad. Sí, Bueno, pero es que es Ujú. un instinto primario de ser sí, 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 aceptados. Eso lo tenemos en nuestros exacto. genes. Venimos Y aquí lo que porque sabemos que si somos, no somos aceptados, sí, morimos. O sea, claro, y lo que estamos ancestralmente dispuestas a imponernos a nosotras mismas para que también. nos acepten. Y biodanza Claro que es para lo mí social. es un espacio donde eso no pasa. Y es de las cosas que más descoloca, creo. Mm. Al principio. Sí, Nos pasa por dentro, pero el espacio en sí no lo invalida, digamos. Acaba pasando que las estrategias que sí. una trae Y es un para shock, es no un shock. funcionan. Sí, 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 sí. Es como desaprender, ¿verdad? Es un Exacto, desaprendizaje. Sí. Sí. desaprender.
para Ujú, Sí. quitarnos ujú. esas capas y empezar como a relajarnos porque son demasiados años que nosotros nos amoldamos para subsistir, Ajá. consciente e inconscientemente. Sí. Ujú. Entonces, entrar así, realmente relajarnos cuando llevamos, sobre todo nuestra generación, que lleva tantos años con tantos cambios, hemos vivido tantas cosas, hemos transitado por muchos cambios Sí, que en los últimos años se están viendo mucho más, ¿no? Donde el rol de la mujer se está transformando, o sea, estamos pasando de la mujer 4x4x4 a empezarnos a quitar tantas capas y esas losas que llevamos en la espalda Mm. de ser buena en todos los roles y perfecta en todos los roles para empezar un poco, pero estamos en ese proceso, todavía nos falta para llegar claro. allí y con el reto de la hiperexposición de redes sociales y de los modelos y las formas o sea, por más que queramos em, aceptarnos y respetarnos, ¿no? Porque a mí la palabra aceptación no me gusta mucho, pero sí respetarnos, porque aceptar es así como, bueno, a mí me suena un poco a resignación y realmente es respetarnos y valorar nuestro cuerpo que independientemente de la forma Exacto, de lo esa es otra, establecido, que ahí es no, un regalazo, sí, eso también es lo que ¿sabes? me gusta, porque ahí no estamos pendientes de las formas, no estamos pendientes de los cuerpos, no estamos pendientes de las técnicas, de si bailas bien o si bailas mal, no tenemos que bailar todos igual, solamente hay una propuesta. La propuesta y cada quien lo va a hacer como su creatividad y como su cuerpo lo sienta y eso. Creo que la palabra que resumen es esto, cuando haces toda la vivencia o toda la sesión de la biodanza es libertad, porque te regalas Qué dos fuerte. horas de libertad, 2 horas de ser tú, Mm, es Yo, porque nadie está pendiente de lo que tú estás haciendo si no estás tú contigo. Y yo digo que eso para el cuerpo para la mente es una despresurización tremenda. Bueno, yo lo Mm. siento así. yo estaba esperando que cerraran la idea para precisamente hablar del tema libertad. Ajá. Una de las cosas más difíciles de transmitir en biodanza y que es lo que decía Cecil, cuando tú le dices a una persona, en- muévete como yo me voy a mover, voy a hacer este ejercicio, tiene este sentido, voy a hacer esto. Ya nosotros explicamos un movimiento, lo demostramos, lo hablamos, lo explicamos con palabras, lo demostramos y lo sentimos en el momento. El facilitador que te pone en un caminito de entrada al tuyo, pero es el tuyo, no es mi movimiento, es el tuyo. Entonces, en esa libertad, el otro queda como, ¿cómo? ¿No tengo que hacerlo igual? ¿No tengo que hacerlo ni mejor ni peor? ¿Nadie me va a valorar esto? ¿Sabes? Entonces, Exacto. ese modelo te descoloca. Lo otro entra y sale cuando tú quieras. Di que sí y que no. Aprovecha que aquí puedes ejercer esa libertad. Y la gente queda como, ¿cómo? Es ¿Puedo decirle que maravilloso. no a alguien? Sí, es muy difícil decir que no. Claro, Nadie te lo ofrece eso. Entonces no estamos acostumbrados y en biodanza lo hacemos. No siempre, pero sí es importante ejercer la libertad y la libertad de quedarme, de entrar, de salir y de devolverme, ¿no? Pues, ¿cómo? ¿Me puedo quedar un ratito aquí afuera? Sí, sí puedes. Ya, lo que pedimos nosotros es que no vayan de espectadores. Cuando queremos hacer biodanza con espectadores, lo decimos y lo hacemos en un parque. De hecho, tenemos una Exacto. actividad muy próximamente con la Cecil. Y las que están en Barcelona pueden venir 31 de enero en el Parque La Ciudadela a las 12 del día. Ya les vamos a pasar la información. Bueno, el tema es que uno pierde eso de la mirada cuando está ahí, ¿no? Porque hacemos una propuesta que tiene mucho juego, pero cuando estamos dentro en la sala, lo único que pedimos es que las personas que vayan pueden entrar y salir de la propuesta, pero que no vayan solo a observar, porque todos están poniendo algo ahí. claro, Es una cosa también de respeto a la dinámica. Todas estamos claro. poniendo algo. Estamos poniendo nuestro ser, nada más ni nada menos en movimiento. Y son cositas que lo que yo explicaba al comienzo es que hay mucha sutileza
mucha sutileza, mucha delicadeza en las peticiones. Y en ese ejercicio de libertad es una reeducación, porque el modelo te dice que tienes que encajar, como dijo la Cecilia. O sea, esto de la tristeza de decir, tengo que tener este ángulo para estar aquí, ¿no? También bailar la música como la estás sintiendo en ese momento. Te suena el swing y tú bailas swing. No, yo no te estoy pidiendo bailar swing. Cuando te pido que te toques, no quiero que te toques a alguien no quiero que le hagas un masaje, quiero que lo toques, ¿sí? Mi propuesta es una caricia. No es ni y entonces nosotros nos vamos a los modelos. Esa libertad que Claro. se produce ahí Ajá. es un ejercicio que tenemos que llevar para afuera, porque los modelos son los que nos han separado, los modelos son los que nos tipifican, ¿sabe? La exigencia, el deber ser qué. Y por eso que nosotras que ya estamos grandes, a diferencia de otras tan jovencitas Ajá, ajá. que vas en camino, hemos pasado por esa cosa de que nos han ido modelando tantas veces. Y Ujú. entonces la invitación cuando estamos en biodanza es aquí no, aquí no, Exacto. ¿sí? Bueno, excelente. Nos está faltando la trascendencia, ¿cierto? Ya, Cecil, sí. Para mí es la más difícil de poner en palabras de todas. Claro. Porque Sí, es sí, sí. como, bueno, todas son experiencias, ¿no? Yo creo que para mí trascendencia tiene que ver con trascender, es decir, algún límite, alguna cosa que sea el límite. Antes hablábamos de la piel como mi propio límite, no sé exactamente dónde sería el límite de mi ser, pero sí. Creo que algo que me ayudó a entender la trascendencia es, en algún lugar leí que la empatía en sí ya es una forma de trascender, ¿no? El ego. Ya es una forma de trascender mi propio mundo, mi propia burbuja, esto que a mí me pasa, y creo que en biodanza sería quizás lo más fácil de vivir, ¿no? Ya desde los primeros momentos. Otra forma de estar en relación que signifique ir un poquito más allá de lo que yo ya en sí percibo directamente, ¿no? De mí misma. Y después hay hablamos también de ampliación de conciencia. La primera vez que yo escuché esto pensé, bueno, yo no doy para eso, Mm, mi conciencia yo no creo que me hayan como, wow. Y algo que me ayudó a entenderlo fue decirme, cualquier cosa de la cual no tenías conciencia y ahora tienes conciencia de ello, es que de cierta forma algo más hay dentro de lo que es lo que percibes o de qué tengo conciencia yo. Y esto ya sería, por lo que ahora yo entiendo, ejemplos de lo que digo ampliación de conciencia. Entonces, no sé, una de las cosas que a los que hacen biodanza por primera vez más les marca es la mirada. mm. Y, y para mí también, cuando yo empecé, fue como una cosa muy sorprendente lo que me pasaba simplemente intercambiando miradas con otras personas, dándome cuenta de que Es muy quizás fuerte nunca había sostener hecho la esto. mirada. Mirar, mirar a Mm, otra persona que me está mirando y solamente hacer eso. Hoy en día es de las cosas más placenteras que yo hago, incluso fuera de biodanza, simplemente el poder cruzarme con miradas. Y supongo que esto, cuando digo trascender, hay algo que es en algo me he transformado y hay eh, vivencias, experiencias, cosas nuevas en mi ser para vivir. Eh. mm, Eh, Otra cosa que yo pongo en la línea de la trascendencia tiene que ver con lo que hablaba yo al principio, la pertenencia y esa ronda que no sé exactamente lo que abarca. Igual el universo entero ahí. Esto ujú. no sé cómo ponerlo en palabras. Creo que hay por dentro de nuestros cuerpos, un cosmos entero metido. Lo que Ujú, está dentro es lo que está fuera. ujú. Y allí son Fractales, experiencias o fractales. conciencias, mm, sí, algo que en el contacto con el otro y conmigo mismo profundamente ahí entregada a la vivencia, a veces
tenemos como vivencias de soltar, vivencias oceánicas de percepción, ¿no? De algo que en nuestro cotidiano piloto automático igual nos hemos olvidado o no lo percibimos. No sé. Es muy lindo esto de que a mí me gusta mucho esto que nos pasó a Cecil y a mí, que ahora yo soy su alumna, ¿no? Su alumna, entre comillas, soy participante de grupo Exacto. y claro, yo ahí pierdo, yo ahí no me preocupo ni de la técnica, yo voy a vivir mi biodanza y entonces tengo las experiencias que felizmente puedo acceder y que, que Cecil va conduciendo, va con el grupo. Y pasó el otro día y me hizo pensar en esto de nosotros para llegar a la comprensión y hacer una biodanza correcta, estudiamos 3 años. ¿Sí? 3 años, 30 módulos, 30 meses que estamos ahí metidos experimentando nuestro propio cuerpo y la metodología, comprendiendo por qué esta música, por qué, ¿sabes? Estudiamos la verdad y es porque es muy delicado trabajar con seres, ¿no? Entonces Ajá. nos formamos con mucha responsabilidad. Pero una vez que yo suelto eso y estoy en la sala, yo no, de repente digo, esta niña, como me sorprende, ¿no? Y Rolando, para crear esto, claro, fue un hombre muy estudioso, muy estudioso, o sea, que pasó por la psicología, antropología, sociología, o sea, un hombre que estudió mucho, de filósofo, y también fue muy creativo, ¿no? Ah, y en un momento él nos explica por qué él toma los arquetipos de Jung, ¿sí? Mm, Y el otro día, en una sesión que hizo Cecil, que se me olvidó comentarlo tenemos algo que se llama rueda verbal, que tú llegas y cuentas cómo vienes, la facilitadora te pregunta qué tal y qué traes de la semana anterior, porque eso le nutre al grupo y a ella, ¿no? De lo que ha pasado o que tú tienes necesidad de compartir de lo que ha pasado o te ha pasado. Y a mí se me olvidó esto que vivimos. Vivimos una experiencia absolutamente que explica totalmente por qué Rolando usa a Jung en su trabajo. El otro día Cecil nos puso una música eh, de tierra, que era muy tribal, en que estábamos cada uno danzando a la nuestra, ¿no? Con muchos movimientos eh, fuertes. fuertes, sí, que Ujú. cada uno en su cuerpo, pero y a su nivel, pero era muy tierra, muy. Y en un momento, sin palabras, ella nos invita a la ronda. Y a mí me pasó algo mágico porque eso era ver una tribu que yo he visto en la tele haciendo eso, ¿me entiendes? Digo, pero ¿cómo llegamos a esto sin que nos dijera nada? Wow. Wow, ¿Sabes? Ella no nos qué dijo, magia. pónganse así, hagan esto, y era claro, nosotros esta es una propuesta que la tenemos revisada, que la hacemos, pero la conducimos con palabras. Cecil no hizo nada. O sea, Qué maravilla. yo desde fuera no vi nada, ¿entiendes? No es que ella dijo, les propongo esto, caminemos así, nos acercamos. No, nada, pasó. Ella hizo que sucediera. Y yo no sé ni siquiera si se lo propuso, pero sucedió. Y sucedió esta danza tribal que te digo que faltó que la termináramos tal cual lo hacen, no sé, los Zulú. Qué lindo. Y fue, y esto es esta parte mágica de la trascendencia. Va, que es, tú abandonas esa individualidad que te compone para hacer el todo. Y en ese tipo de cosas se expresan. Pero no está la conciencia de lo que él va a hacer. Sucede porque te ha llevado a un momento de trascender tu individualidad para hacer grupo danzando. Entonces, un ejemplo de trascendencia es eso que pasó. ¿Ah? Cómo nos llevó a ser un grupo con un solo ritmo, en un solo movimiento, sin decirnos nada.
fue el trabajo de ella cómo nos llevó ahí. Y esto que habla Jung, ¿no? No es que nosotros estudiemos todo el la propuesta de Jung, pero son pinceladas que habla del arquetipo, que es como nosotros, todos los seres, comprendemos los mismos movimientos en todas las culturas. Sí, La el rueda, arquetipo. ¿sí? La Sí, rueda, sí. la pertenencia, el subir las manos, lo que significa, ¿no? La Mm. conexión con todo el universo. Aquí nos faltó hacer los sonidos solos. Y yo creo que estaban aquí. Yo O estuve sea, a eso fue punto, sí, porque profundo, me ¿no? corté. Sí, fue muy profundo. Y a mí me emociona escuchar tu vivencia de ese momento. Para mí también ha sido... Yo cuando propongo, sí que tengo una intención. Me gustaría compartir porque creo que tiene sentido aquí compartir. La facilitadora tiene una intención y propone. Y a la vez lo que después va a suceder y lo que va a hacer el grupo con esa propuesta es impredecible. Que también hay como una co-creación. Yo no tengo el poder de hacer que las personas vivan o hagan nada. Mm. Lo que sí puedo hacer es invitar. Y en ese caso, yo sé que invité con el movimiento, es decir, estaban así con su danza de tierra, que Chana quizás no lo vio, pero yo me puse a danzar también, esa misma danza también con el grupo, y invité a 2 que tenía al lado, y estábamos 3 y poco a poco se va montando eso. Mm. Y escuchándote, pensé en un concepto que no hemos nombrado aquí que me parece fundamental, que es el de la identidad. Yo creo que si queremos poder invitar a que las personas, o si nosotras queremos poder soltar un poco el ego o ese aferrarme a ese yo soy, también necesitamos confiar en que es reconocida, vivirla plenamente, esa identidad. A mí hay una cosa que siempre me maravilla, la palabra identidad, yo no sé si significa idéntico, es algo que todos tenemos, es algo que nos hace muy similares los unos a los otros, esa identidad, y Ajá. también es lo que nos Diferencia. identifica y Sí, diferencia, sí. Entonces hay diferencia. algo allí que para mí es paradójico. Y en Mm. esas danzas de tierra, ¿no? Que estaba Chana Que para mí son las nombrando, favoritas. A esos mí me juegos, encantan. esos momentos que yo danzo para mí, o momentos también que yo danzo para los demás, pero se trata de quién soy yo aquí y qué aporto y qué regalo y cómo me muevo yo. Hay algo allí que viene a nutrir mi necesidad de reconocimiento, de ser vista, de poder ser todo lo que soy con tranquilidad y ser recibida así. Y eso, en el momento que yo confío en eso, yo creo que también ayuda a que lo pueda soltar para ser una más, ¿no? Es como para poder ser Mm. justamente con la identidad como eso que comparto con todos y no me hace diferente de nadie. Porque Ujú. justamente también se ha reconocido mi identidad como lo que me identifica y me hace única, ¿no? Es como una Sí, paradoja que yo vivo mucho en contradicción. biodanza, que me Qué permite bello, soltar. qué Eh, bello. mm. Con todo esto que escuchamos de las maravillas de la biodanza, ¿la catalogan como una terapia? ¿Puede funcionar como una terapia? Bueno, no, no es catalogada Define como una terapia. terapia. Bueno, terapia es que alguien busca algún tipo de sanación. Me siento mal. Por eso es que creo que si pudiera llamársele terapia, porque deben tener testimonios de personas que han llegado muy, muy afectadas. Y bueno, yo he visto es Yo, increíble. No sé, es como si te tocaran un switch. Es como si te tocaran un switch y te hacen drenar todo. O sea, un montón de capas que tú dices, pero ¿qué fue? ¿Qué fue la música? ¿Fue el grupo? ¿Fue que me hicieron así? ¿O fue que me moví así? O sea, no sabes cómo se activó, pero la cantidad de barreras que puedes lograr derrumbar son increíbles. Entonces, yo sí la llamaría terapia. No, me imagino que Rolando Toro no le puso ese nombre, pero ¿qué, qué dicen? ¿qué dicen? Rolando le esquivó por una cosa de respeto mucho la cosa terapia. Mm. Eh, Al comienzo le llamó psicodanza Ah, y de hecho lo retiró el nombre
por respeto al colegio de psicólogos y tal. Y de hecho existe una alternativa a la biodanza que es biodanza y que ellos reivindican la parte psicológica que se llama psicodanza, el nombre original que tenía la biodanza, ¿sí? Ok. Esas personas fueron formadas por Rolando, sí. Eh, Mm, y nosotros, la única diferencia que hacemos es que terapia es que vamos a revisar, vamos a buscar en el pasado, atrás, lo que pasó, lo que sucedió, para sentirte como te sientes. Mm. Pero, ¿qué pasa? La gran diferencia, ¿por qué nosotros no nos reconocemos como terapeutas? Porque aparte no todos, algunos son formados, no sé, nuestro formador es psicólogo, pero no todos los directores de escuelas son psicólogos. Ni ujú, nosotros, yo soy educadora social. eh, ujú. y, pero la gran diferencia es que nosotros trabajamos con el concepto del aquí y el ahora. ¿Quién soy yo en este momento? Sí, con todo lo que soy y con todo lo que me pasó, pero es la vivencia, que es la herramienta fundamental de esas transformaciones que se producen en biodanza, tienen que ver con lo que está pasando en este momento, con esta persona en este encuentro, porque mañana no va a ser lo mismo, ¿sí? Y que Mm. tiene que ver con esas Ya. identidades que habla Cecilia en ese instante vivido intensamente, que es difícil de explicar. Eso que tú decías, ¿cómo pasó? ¿Qué me pasó? ¿Cómo explicar la biodanza? Es que, no sé, yo tengo un vaso con agua, ¿sí? Que tiene tinta roja. Biodanza viene a poner gotitas de agua transparente. Ese rojo empieza a ser menos rojo, menos rojo, Ah, qué menos lindo. rojo, ¿sí? Hasta que es, de nuevo, transparente. Va a pasar por el rosa, ¿ves? Cuánta agua voy echando y eso se va diluyendo, ¿sí? Mm. Pero no Lindo. voy a ir a tocar el rojo ni a saber por qué se produjo, cómo llegó, que sería la parte terapéutica en sí. Mm, ¿Ah? Mm. Es terapéutica en los efectos, es terapéutica en los encuentros. Es Mm. terapéutico mirar a otro. Es terapéutico acariciar y dejarse acariciar. Es Claro. terapéutico reconocerte. Eh, eh, sí, es pero nosotros terapéutico si moverte, encontramos, moverte. sí, moverte, sí, aceptarte, ¿no? Que nadie te venga a decir cómo, pero está pasando. Tú bailando Mm. ahí con tu ser, con lo que tú eres. Nadie te dijo ni cómo vestirte, ni qué edad, ni qué movimiento. Estás ahí. Ya es terapéutico, ya es El lenguaje sanador. del cuerpo cuando uno camina, El lenguaje sí. cuando es la parte de Entonces, caminar, hay, con empoderarte. claro, nosotros agarramos ese vasito rojo y lo remecemos, porque Mm. dentro de ahí está la salud. Lo remecemos, lo movemos, ¿sí? En la técnica hacemos que se muevan todas esas partes rojitas para que se encuentren con la parte luminosa y esa parte de agua hasta que flotan y Bello. ocupan otro lugar, desaparecen, se modifican, vete tú a saber en cada persona, ¿no? Pero nuestra propuesta no es sanarlo ni cuidar, ¿me entiendes? Entonces ahí está la Mm. diferencia, pero de qué pasa, pasa. No Exacto. sé, Exacto, Cecil, si es tú quieres, terapéutica. Termina siendo terapéutica aunque termina siendo, aunque no sea una claro, sin el terapia. propósito, Exacto. sin Sí, ese ajá, propósito, ni arrojarse, porque si nosotros encontramos a alguien con una grave disociación, con una mm, dificultad, le pedimos que mm, vaya. ¿Entiende? Claro. Puede claro, seguir con nosotros, sí, pero le pedimos que sea acompañado con un profesional, una claro, profesional experta en eso. claro, Esto vendría a claro, claro. ser A mí, apoyo a cualquier terapia de alguna situación más sí, profunda. a mí me venía escuchando lo que decías, Chana, el nombre mismo de la práctica. Biodanza es danza de la vida. Y Exacto, eso es importante. confiamos profundamente en los recursos de la vida. Y la vida genera vida. Las heridas se sanan, los cuerpos se regeneran, hay células cada día nuevas, hay Mm. formas de... Y yo creo que cualquier cosa que vivimos acaba siendo parte de nuestro organismo, ¿no? Creo que es, no sé si es Reich que decía que el inconsciente es el cuerpo. Mm.
se nos ve, todo lo que queremos esconder se nos ve. El cuerpo en sí queda marcado por las experiencias, ¿no? Si me han hablado duro, si he tenido miedo, si me han golpeado, si me han dejado, todo esto acaba dejando marcas que Sí, son también del cuerpo, ¿no? Las sentimos por sí. dentro. Eh, y mira que algún día entras a biodanza y recibes miradas y te ven y te acogen y te abrazan y te acarician. El primer día eso no viene a contradecir ni a sanar heridas de violencia o de soledad. Esto no pasa en una sesión. Pero vamos creando registros. El cuerpo vuelve a aprender otra cosa, que hay otra forma Exacto. de ser De ser mirada. tocado, Hay otra mirado. forma de ser tocada. Eso existe y yo también lo puedo regalar. Acabo aprendiendo que eso existe, que la vida es así, haciéndolo y recibiéndolo y repitiendo. Y hay un momento que yo creo que a nivel de organismo, esa cosa que estaba ya no es igual. O es más rosa, o sea agitado y está, no, pero que hay algo que se va modificando, Diluyendo. transformando, no solamente en nuestra mente. Creo que biodanza viene a traer esa evidencia. No es nuestra mente lo que se va transformando de sesión a sesión. Es nuestro ser, es nuestro organismo, es nuestra piel, es nuestro sistema nervioso La y cómo memoria celular. responde. La memoria Sí. celular, que hay Sí. algunas Y prácticas que acabamos te la siendo ponen. personas Ok. diferentes. Entonces, terapéutico sí, pero terapia no. Como Sí, que Exacto. Ah, ok. se entiende. Lo has resumido, lo has Sí, puesto en una terapéutico frase perfecta. totalmente. sí. Bueno, mira, y para ir cerrando un poco, si las personas que nos estén escuchando, ¿cómo pueden hacer? La biodanza se encuentra en muchas ciudades, ¿verdad? En muchos países. Eh, con Chana y con Cecil las podemos encontrar aquí en Barcelona, España. Nosotros vamos a dejar sus coordenadas, vamos a dejar sus datos, su Instagram, para que las ubiquen las personas que estén por estos lados puedan acceder a ir a una clase y probar. Pero si nos están viendo desde México, desde Chile, es buscar en internet, ¿qué recomiendan? Sí, el biodanza está, la verdad, en todos los continentes. Y cuando Mansell preguntaba, dice, al comienzo, antes que empezáramos a llegar a Cecil, dice, porque no es tan masivo, fue una intención de Rolando. Primero, fue una Mm. intención que fuera muy íntima y poco difundida. Y después yo alcancé a verlo en vida, bailar y explicar y dar clases, y justamente nos pidió abrirnos, ¿sí? Ujú. Nos pidió abrirnos y difundir. Y se produjo, pero está en todo el mundo. Eh, biodanza en Japón, en Suecia, en Irlanda, en Israel, Ok. en Chile, Venezuela, Colombia, en todas partes. Existe una web de las escuelas a nivel internacional. O sea, buscas en tu país y te va a aparecer. A lo mejor puede que no tengas la suerte de tenerla en el pueblo del lado, pero de Claro. que hay escuelas en todo el mundo, ¿sí? Eh, Nosotras estamos en Barcelona y ejercemos, Ujú. tenemos una ONG que difunde la biodanza que se Muy llama Redes importante. Biodanza, y, Ujú. sí, y hacemos biodanza a cielo abierto, que le llamamos, o sea, hacemos difusión fuera, o nos invitan, no sé, Mm. Cecil va a actividades de los barrios, tiene su propio grupo, tenemos nuestro grupo de práctica con nuestro profesor, tenemos varios espacios en Barcelona que después tú nos ayudas a difundir. No sé Sí, si tú claro. quieres dar alguna coordenada, algo. Eh, mm, a ver, yo agradezco mucho si difundimos para mí, yo vivo la biodanza, es verdad, como algo que me ha transformado y terapéutico, la vivo también como una herramienta de cambio social. Entonces Claro. me gusta mucho poder difundirla con la Asociación Redes Biodanza de una manera que sea casi una forma de reivindicación, ¿no? De lucha por la vitalidad y por la creatividad y por la afectividad, por la sexualidad y trascendencia de todas las personas, el derecho pleno de existir siendo quienes somos, habitar el mundo. Bueno, como que lo veo como algo que es a la vez un regalo personal a nivel
bueno, como hemos dicho, ¿no? De salud, de bienestar, de salud física y mental, y también como algo que transforma. Entonces, todo lo que es parte de difundirla y de decir que está por todos lados y de crecer en todos los países y todo eso, me maravilla hablar del tema. Ujú. Bueno, excelente, de verdad. Hay que hacer eco de esto tan bonito y de gente como ustedes que se dedican sin fines de lucro en muchos casos. O sea, tienen sus grupos privados, pero también tienen muchísimos grupos sin fines de lucro y eso es muy bonito, muy bonito. ¿Qué les parece a ustedes si lo dejamos hasta aquí? Sí, sobre todo un abrazo a esas compañeras que nos están escuchando y que se Sí, permitan ese momento para ellas, que ya es tiempo. así es, así es. Bueno, gracias Cecil, gracias Chana. Nos estamos viendo pronto. Gracias, un Gracias. abrazo.